Hola a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jimena Castro y hoy compartiré mi ponencia que se titula El viaje visionario de Sor Úrsula Suárez y que forma parte del proyecto Fondesit de postdoctorado La imaginación visionaria en la colonia. Comienzo. Úrsula Suárez fue una mujer que eligió encerrarse a los 12 años. Su anhelo era haberlo hecho desde mucho antes, pues su propósito lo tenía muy claro: vengar a los hombres. Úrsula Suárez, quien desde pequeña escuchó las historias de sus tías engañadas por sus maridos, pensó que convertirse en monja para nunca tener que ligar su vida al sexo masculino era la mejor manera de reparar tanto daño hecho a las queridas mujeres de su familia. Su desprecio por el matrimonio era tan fuerte que prefería morir antes de tener que caer en eso. Ella misma escribió: yo no me quiero casar y más ainas me he de ahorcar, y así no me hagan desesperar, que primero me dejaré despedazar, y así de mí no lo han de conseguir, más que me mate mi madre, que el morir me será suave por no casarme. Su inclinación por la vida conventual, en cambio, la llenaba de alegría. La compasión que le despertaban las mujeres que habían caído en la desgracia del matrimonio la hacían llorar, pues creía que después de casadas ya estaban muertas. Ella reflexionaba: quizás por ser yo a las monjas aficionada, no me avenía con las casadas, porque hasta en mis juegos de muchacha, monja me entraba. Estos juegos consistían en encerrarse en una habitación para que nadie, a excepción de su hermana y otras niñas, pudiera entrar, simulando así una clausura. Otra entretención de pequeña consistía en visitar a las clarisas, donde solo ahí, dice ella, sentía alegría y estaba divertida. Tal era su felicidad que cuando iban con su criada camino al convento, podía llegar a sentir lo que ella llamaba el olor de las monjas. Desde el convento de las Clarisas de Santiago de Chile, Sor Úrsula efectivamente logró vengar a las mujeres de su familia. Como monja, mantenía conversaciones con los llamados endevotados, hombres que pasaban su tiempo con ella en el locutorio. Un día en que uno de ellos la vio sin tocado, ella le señaló que era seglar, y muy pronto el hombre la pretendió para casarse. Para aceptar, Sor Úrsula le dijo que debía pagar una fianza muy alta, pues su familia la había dejado desprotegida. Así estuvieron por el tiempo de un mes, hasta que el hombre la vio con el tocado negro y supo que era monja, e inmediatamente canceló los planes de matrimonio. Úrsula culminó esta farsa pensando en sus adentros: anda, por si alguna vez has engañado, ya lo has pagado. Son muchos casos más los que ella cuenta. Incluso un endevotado llegó a comprarle una casa que Sor Úrsula le devolvió y demandó que se la diera a su esposa. Pero no fueron estas las únicas actividades que Sor Úrsula practicó en el convento. Además de las labores litúrgicas y prácticas propias de una religiosa, esta monja desarrolló un complejo, rico y particular mundo interior. En su texto autobiográfico, La relación autobiográfica, da cuenta a su confesor cómo desde su infancia escuchó desde su interior lo que ella llamó las hablas, y ya en la vida conventual esta capacidad se proyectó al ámbito visionario. Quisiera hoy comentar el momento específico en el que en una de sus visiones Sor Úrsula experimentó una en la que su espíritu se trasladó en un viaje espiritual. En su texto, Sor Úrsula Suárez le cuenta a su confesor cómo fue que llegó a un lugar desconocido que, gracias a la revelación de la divinidad misma, entendió era China. La manera en que se transporta y aterriza en dicho sitio surge desde su propio interior mientras se encontraba en un recogimiento muy fuerte. Aconteció que, dice ella, como en un género de embeleso, sentí en el interior un vuelco, o no sé qué emoción de una luz que se elevó en mi interior, y a mi entender estuve en otra región en la cual había sol. De pronto se encontró frente a una aglomerada multitud de rostros blancos en la que resaltaba un personaje alto y hermoso que despierta la curiosidad de Sor Úrsula, pues portaba un objeto desconocido para ella, que era una peluca. Si fuera yo pintor,
pudiera retratarlo, dice sobre él. Comienza entonces una interesante triangulación. La multitud, ella y su confesor. A este último lo ve aparentemente bautizando y sin predicar. No le oí que predicase, dice ella. Mientras ella permanece a cierta distancia, en el aire, llevándole gente al confesor, por más que el gentío fuera ya considerable. Es entonces que en esta visión Sor Úrsula mira a su alrededor y piensa acerca de estas personas vestidas en distintas tonalidades albas y se pregunta si serán ángeles, aun cuando no veía en ellos nada divino. Al mirar desde lo alto el lugar, lo contempla como un terreno bien dispuesto para el cultivo, como una, dice ella, hermosa sementera pareja y bien aporcada, limpia, que divertía la vista. El clima del lugar le ayudará a comprender que se encontraba en una región opuesta a la suya. Dice, y esto era en invierno, porque esta noche estaba aquí lloviendo y allá hacía buen tiempo. Con la lluvia como telón de fondo, Úrsula encuentra inspiración y profiere algunas palabras a la multitud de la visión. Comienza a predicar diciendo, admirada de esto, levanté el corazón a Dios y dije que Él era quien daba los frutos de la tierra y enviaba la lluvia del cielo, y criado el firmamento, y a quien el ser le debemos y de solo su voluntad pendemos, y el que nos había de dar el cielo. Dije algunas cosas de las muchas que a Dios debemos. En un momento de agradecimiento y alabanza en el que irrumpe ese personal dije, como si el contenido de su predicación respondiera a cierto mandato de autoridad. Luego, tras oír las palabras de Sor Úrsula, esta multitud, y en especial el hombre alto que llamara su atención, miran hacia el cielo y comienzan a llorar de agradecimiento. Es entonces cuando la monja interpela directamente a Dios. Le dice, ¿ves, Señor mío, cómo te agradecen tus misericordias y cómo te miran y alaban por tu bondad? Continuadlas. Este atrevimiento se interrumpe, sin demora, en el relato, cuando de inmediato aparece el gran miedo de Sor Úrsula, la voz del demonio. Y estando en estas pláticas, dice ella, me acordé si el diablo me engañaba en esto. No sé ponderar cuánto fue mi desconsuelo, lágrimas y lamentos. Es una erupción que aparece en medio de la visión, estando en estas pláticas, en medio también de la predicación, un temor que su confesor sin dudas va a alimentar. De él dice la monja, siempre parece se enojaba. Cuando Sor Úrsula le relata esta experiencia a su confesor, él quizás irónicamente le pregunta en qué tierras había sucedido lo que contaba para así poder pedirle al gobernador que enviara más predicadores a ese lugar, al ver que hacía falta predicadores. El tormento aumenta en Sor Úrsula al darse cuenta que en realidad no sabía dónde había estado. Pero pronto, en la conversación con el confesor, las hablas le confirmaron que se trataba de China. Aún así, Úrsula se confunde y dice que fue en las Indias. ¿Qué Indias ni India? En las Indias estamos, replica el confesor doblemente enfadado, porque por una parte cree que Sor Úrsula le miente y por otra le reprocha el atrevimiento de creer que podría ella predicar. Sin embargo, las hablas siguen animándola y dándole las respuestas a las consultas del confesor. Pero aquí, sin embargo, la monja duda e interpela a esta voz. Dice ella, viéndome tan apretada, díjele a esta habla, si eres Dios, no otro, muéstrame tu rostro y sírvete de ampararme para que así pueda determinarme. El habla, Dios en el fondo, el habla que ella escucha, le responde, no estás capaz de esto. Díjele a mi confesor esto y dijo su paternidad. ¿Ve cómo le dice Dios que no es capaz de verle? Riesgosa petición la de Sor Úrsula, similar a la de Moisés en el capítulo 33 del Éxodo y cuya respuesta bien conocemos. No puede ver mi rostro porque no puede el hombre ver mi rostro y vivir. Del viaje a China y su predicación nos quedan algunos detalles difusos que la misma Úrsula no se animó a entregar.
La falta de fluidez, en la relación con su confesor puede haberla desmotivado a compartirle sus experiencias. Dice al respecto, por lo que el padre se enojaba, no quería contarle nada. Pero a pesar de no saber qué es lo que predicó, sí nos revela Úrsula algo bastante más sugerente, que es su propio deseo por predicar. Dice en el texto, diré a vuestra paternidad esto, estando una noche en recogimiento, no sé si le tengo escrito esto, tuve grandísimo deseo de que todos se salvasen, y para esto empeñaba todo el cielo y en especial a la Madre de Misericordia y Piedad. Como se ve, el celo apostólico de Sor Úrsula es tal que, producto de ese recogimiento, llega a tener una visión celeste, en la que se le confirma una vez más la imposibilidad de ver a Dios. Dice en el relato, parecióme que cuando decía esto, vi el cielo abierto y como un trono en medio, cubierto con velo. No veía resplandores divinos, ni sé decirlo. Distinguía bien personajes y también sentía se movían. Al lado derecho de este trono veía a la Virgen Santísima. ¿Qué era aquello que Sor Úrsula decía cuando se le abrió el cielo? Ese, cuando decía esto, vi el cielo abierto. La verdad es que no lo sabemos, mas al ver a la Virgen encuentra una posibilidad de saciar su deseo por ver a la humanidad salvada. Por eso le pide que interceda por los pecadores gracias a los méritos de su Hijo, que pasa luego a enumerar. Dice ella, pues el valor de su sangre es infinito para salvar a los redimidos, que representase cuánto en este mundo hizo para plantar la nueva iglesia, las primicias de mártires que ha habido en ella, todo lo que la Santísima Virgen obró el tiempo que vivió, cómo por su medio la fe se dilató y su Santísimo Hijo fue conocido. Si bien esta es una petición, que la Virgen interceda por el mundo y los méritos de Cristo, un argumento para ello, Sor Úrsula no deja pasar la oportunidad de mostrar un verdadero catálogo de acontecimientos sagrados que bien parece conocer y quiere mostrar que conoce. Es decir, en su plegaria despliega todos sus conocimientos como una manera de predicación indirecta. Pienso entonces que el momento de la visión le otorga a la religiosa un espacio de particular libertad. Al no poder predicar en tanto monja, es capaz de hacerlo en su experiencia espiritual. Cabe decir que este tipo de vivencias no solo fue experimentada por Sor Úrsula, sino que por muchas religiosas más, amparadas especialmente bajo la figura de María de Ágreda. Por eso, el viaje espiritual guarda una especial relación con la reclusión y la lectura de vidas ejemplares. El asunto del encierro de las monjas ha sido un tema de interés para la Iglesia, particularmente desde que en 1298 el Papa Bonifacio VIII propusiera la clausura religiosa como práctica obligatoria. Una de las razones centrales aducidas para que Periculoso, como se llamó el decreto, solicitara esta clausura fue el cada vez mayor peligro que para las monjas significaba la exposición al mundo exterior. Al mismo tiempo, a las abadesas que solían bendecir y predicar a sus monjas, les fueron arrebatadas sus atribuciones, haciéndolas mucho más dependientes de los sacerdotes. Elizabeth Makowski, quien escribió un completo libro sobre este decreto, explica: atrás quedaban los días de aquellas grandes abadesas de la temprana Edad Media, quienes periódicamente predicaban y bendecían a sus monjas. Si para el siglo XIII ciertas monjas aún reclamaban tales poderes para sí, y algunas lo hicieron, su condena aumentaba correspondientemente. Es por esto que el confinamiento propuesto en Periculoso es también simbólico. No se trata ya solo de mantener un grupo de mujeres dentro de un edificio, sino de asegurar también una clausura interior. En otras palabras, una reclusión de cuerpo y alma. Y por esto es que proliferaron las alegorías, metáforas y símbolos que relacionaban los espacios interiores y exteriores. Bodegas, huertos cerrados, casas y jaulas son algunos de ellos. Según Christine Ibsen, la idea de este inagotable espacio interior, sea o no en comparación a cualquier inmueble exterior, fue muy atractiva para las monjas españolas y americanas. Esto se explica, de acuerdo a Ibsen,
gracias a la combinación de los sistemas medievales y modernos que imperaban en el mundo hispánico. En ellos, y cito a Ibsen, cuerpo y alma permanecen extrañamente interconectados, pues la mujer religiosa posee dos espacios corporales. Fin de la cita. Así es que aparece el lugar cerrado, el claustro, el beaterio, la celda, la eremita, como un auténtico espacio de libertad que permite incluso viajar. Sus muros abren paso a una productiva interioridad, a este jardín cerrado que ve crecer sus flores por sobre sus fronteras. El espacio de la clausura y el beaterio permitió a algunas religiosas como Úrsula Suárez crearse un mundo que fuera de ahí difícilmente podrían haber tenido. La vida conventual le dio la posibilidad de desarrollar una imaginación visionaria impulsada en parte por aquel entorno fijo, inamovible que la rodeaba. Previamente a la experiencia del viaje a China, el mismo Dios le había revelado a Sor Úrsula que la quería difundiendo su palabra. Lo hace de manera explícita diciéndole: yo puse en vos las palabras de San Pablo porque quiero que prediques como él. Fin de la cita. Tenemos que considerar aquí que el contexto colonial estuvo, por supuesto, intensamente definido por la evangelización. Los predicadores españoles y criollos anhelaban entregar la vida por la causa de Cristo, por ser los protagonistas de esas historias de martirios que leían en las hagiografías. Ese anhelo, indudablemente, también invadió a las mujeres, que escuchaban estas conversaciones y no podían predicar en las misiones, pero sí en su imaginación. Ana de San Bartolomé, por ejemplo, que fue discípula de Santa Teresa de Ávila, a la edad de 9 años rompió en llantos al escuchar el sermón tan pobre de un obispo acerca de la pasión de Cristo. Ella, desesperada, pensaba y le declaraba a sus hermanas que podría haberlo hecho mucho mejor. Pienso que el viaje visionario de Sor Úrsula y de muchas otras, como María Manuela o Francisca de los Ángeles, quien derechamente predicaba en tierras tejanas, cumplían con la misma función. Muchas gracias por haber escuchado esta presentación.